Hay muchas responsabilidades que tenemos como padres, hay muchas cosas que queremos enseñarle a nuestros hijos, hay muchas cosas que queremos que se desarrollen y hay muchas cosas que les tenemos que dar. Por supuesto, les tenemos que dar cariño, les tenemos que dar seguridad, les tenemos que dar valores, transmitir valores. Pero hay algo también muy importante. Obviamente en un ciclo de 4 clases no vamos a alcanzar a hablar de todas las cosas que se pueden hacer. Tampoco yo lo sé. Pero hay un punto importante que creo que a veces no se le da la importancia que merece, que es el tema de Midot. Ahora, quizás están pensando que claramente sí es un tema que se habla mucho y se repite mucho y se estudia mucho. ¿Por qué digo que no se habla de Midot? Quiero explicar un poco más en profundidad a qué me refiero cuando digo Midot. Pero primero que nada, hay una diferencia entre nuestras responsabilidades como padres y lo que sería una responsabilidad del Rav o de la Morá. Nosotros llamamos a Abraham Avinu, mientras que decimos de Moshe Rabbeinu. Hay una diferencia entre lo que nos transmite Abraham Avinu y lo que nos transmite Moshe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aprendemos de Abraham Avinu? ¿Qué somos de Abraham Avinu? ¿Cómo? Midot. Baishanim, Gomlei Hasadim, Rahmanim. Esas son las cualidades que tenemos por ser hijos de Abraham Avinu, son Midot. Mientras que cuando hablamos de Moshe, hablamos de enseñanzas. Asur ve mutar, que es lo que es el bien y que es lo que es el mal. Bederech Hateva, mistome, que el tafkid principal de los padres debería haber sido transmitir Midot. Mientras que el tafkid principal del Rab o de la Morá, en el caso de la niña, es transmitir contenido. Pero todo lo que es el desarrollo de las Midot, que es algo mucho más personal, es mucho más natural que se haga en la casa. ¿Por qué? Primero que nada porque es un trabajo mucho más personalizado. Cuando se le transmite a todos los niños que tienen que saber que estas son Ilhot Shabbat, o que esta es la forma de Lilmot Torah, es algo general, no hay diferencia entre un niño y el otro. Najón y Joliot, que uno tiene una dificultad particular, pero Be'etzem no hay una diferencia en el mensaje es el mismo. El Rab le transmite el mismo mensaje a todos. Él tiene 30 Talmidim, o 30 Talmidot, o 40 veces, y el mensaje es parejo para todos. Pero el trabajo de Midot nunca puede ser parejo. El trabajo de Midot es algo muy personalizado. Cada niño tiene otros desafíos, otras fortalezas. Y el ritmo que tiene y los métodos que hay que usar son distintos. Yo voy a tratar de itamek un poco en ese punto, pero Behemet, el trabajo de Midot debería siempre ser personalizado. No puede ser general, no puede ser grupal. Y por eso toda institución, Be'etzem, tiene un koshi muy grande de enseñar Midot. Porque es una, yo le llamo una mitad Zdom. Mitad Zdom, como eran las camas en Zdom. Venía un nogueaj, un invitado a Zdom, si era muy alto y las camas eran más chicas, les cortaban los pies. Y si era más chico, los tiraban. Be'etzem, toda institución, por más buena que sea, de luego, no estoy hablando no una crítica. Afilo la mejor yeshiva y afilo la mejor seminario, el mejor colegio, Be'etzem son una mitad Zdom, porque hay un malach, hay una gdara, que todos tienen que adaptarse a eso. Y eso yeholiot najón en contenido, en asur ve'amutar. Pero ¿cómo podemos aplicar eso en Midot? Cuando cada niño que llega tiene otra realidad, otra personalidad, y necesita otro ritmo y otras herramientas. Porque el trabajo de Midot es mamash algo muy personal. No es algo, nunca va a ser igual el trabajo con uno y con otro. Afilo nosotros lo podemos ver como padres en nuestros propios hijos, que tienen la misma casa, el mismo papá, la misma mamá, todo va, pueden ser afilos gemelos. Y afilo aji tienen Midot distintas. Y necesitan un trato distinto. Entonces, claramente que se puede decir que la responsabilidad del trabajo de Midot recae mucho más sobre los padres. Y no podemos confiar de que en las distintas instituciones les transmitan buenas Midot. A pesar de que les van a hablar de Midot, pero el trabajo amití de Midot se tiene que hacer en la casa. Lamentablemente no pasa muchas veces. Entonces, cuando yo hablo con Mogim o Mogot, les digo lo contrario. ¿Sí? Para que si alguna vez escuchan de mí lo contrario, no se asusten. Yo le digo a los morim lo contrario. Probablemente en la casa no trabajaron las Midot, entonces lo tienen que hacer ustedes. Pero Be'etzem, el tafkid lejatjila, digamos, ¿cómo debería ser en la casa. Porque es algo personalizado, diferente, que necesita un trato individual. La verdad es que hay una gran confusión entre todo lo que es el concepto de Midot. Y cuando queremos transmitirle eso a nuestros hijos, Be'etzem muchas veces
caemos en horror. Un ejemplo, Dafka de una escuela, no de una casa. Perdón, Sí. en la escuela es imposible que puedan conocer a 30, 40 años que hay en una clase las mitos de cada uno. Por eso Los mismo. papás lo conocen realmente sí. al niño. Un moreno puede ver 30 mitos de cada Por eso el trabajo tiene que ser en la casa, en Ajinam. Pero cuando dices a los rabanim que trabajan en la escuela, te van a decir, Sí, hay solución, es verdad, estoy de acuerdo, es un gran desafío, pero a veces en verdad. Yo creo que un buen moré, una buena morá, un buen rab, tiene que encontrar instancias donde pueda hablar con el talmid de forma personal, tratar de conocerlo, por lo menos cuando tiene una dificultad, porque si no hay otra forma, no hay otra de ayudarlo. Voy a tratar de explicar eso un poco más. Es una situación bediavet, pero malasot, esa es la metziut y hay que hacer el esfuerzo. Pero bueno, el tema de midot se confunde mucho con el tema de valores. Una vez me pasó Dafka en un shiur que estaba dando con un equipo de una escuela, el Menael, las Mogot, era un colegio de niñas. Y cuando yo le empiezo a hablar de Midot, entonces él me dice, sí, nosotros acabamos de hacer un proyecto muy especial para Midot y trabajamos el concepto de Apta la Gajaka Moja. Le dije, Kol Hakavod, pero eso no es una midá. Apta la Gajaka Moja es un valor, no es una midá. Es una mitzvah, pero no es una midá. Lo que quiero decir es que nosotros hablamos de Midot, Be'etzem estamos hablando de otra cosa. A fin, cuando hablamos de Midot, no hablamos de Midot Be'etzem, sino estamos hablando de cuándo se aplican las Midot. ¿Qué quiero decir? Hablemos de un ejemplo muy pashut. Hay un capítulo en el Orjot Tzedikim que se llama Shaga Da'aga. Hay una midá que se llama Da'aga. Son personas que se preocupan. ¿No? ¿Conocen a alguien que se preocupe? Hay gente que tiene un poco de preocupación, ansiedad, etc. Es una midá. Ahora, todo el capítulo, el Orjot Tzedikim, lo que hace es decir cuándo es correcto lidog y cuándo no es correcto lidog. ¿Qué quiere decir? No me está enseñando la midá de Da'aga, me está enseñando los valores, el bien y el mal. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es el tafkid de Moshe Rabbeinu, no de Abraham Avinu, si se puede decir así. Me está diciendo cuándo es correcto lidog y cuándo no es correcto lidog. El correcto y el incorrecto no es una midá. El correcto y el correcto es un valor. Es otra suya, es otro tema. De hecho, todos los libros de Musar, casi todos los libros de Musar, no hablan de midot. Porque al fin cuando hablan de midot, te dicen solamente cuándo se aplican. Y no es un trabajo directo sobre la midá misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una persona que tiene la midá de preocupación, tú no le puedes decir, ahora te tienes que preocupar y ahora no te puedes preocupar. que yo decido cuándo me preocupo. Es mi naturaleza. Yo soy una persona que se preocupa por todo. Más no me tengo que preocupar. Es más que no me tengo que preocupar. Estoy preocupado igual. Una persona que tiene la midá de Da'aga va donde el rabbi y le dice, tengo mucha preocupación por mi parnasá. No estoy hablando de niños, ¿sí? Los niños no tienen problema de parnasá. Va donde el rabbi y dice, tengo un problema de parnasá. Estoy preocupado porque tengo un problema de parnasá. Entonces el rabbi que le dice, bitajón, emuná, eso es un valor. Pero no es pero él dice, está bien, yo sé que tengo que tener bitajón. Pero tengo un problema que yo soy una persona que tiendo a preocuparme por todo. El hecho que él sepa que no debería preocuparse, no le ayuda. Porque tiene un problema midot. El problema de midot es algo anterior a los valores. Lo hace sentir peor. No solamente que está preocupado, sino que también se siente culpable. O cuando una persona está triste. Entonces le dicen, mitzvah gdolá liot besimcha. Ahora estoy más triste todavía, porque estoy también haciendo una verá. No solamente que no estoy sameach, sino que también es una verá no estar sameach. Las midot, be'etzem, no son valores. Las midot son habilidades. Una midá es una habilidad emocional. Cuando una persona tiene una habilidad, después la puede ocupar cuando corresponda. Pero primero tiene que tener la habilidad. Si hablamos del ejemplo de la Da'aga es una habilidad. A veces hay que preocuparse. Es una herramienta. Cuando una persona se preocupa, por ejemplo, de no olvidarse de la sugiyá, y por eso hace hazara, ashrei adam mefached tamid, ahu b'divrei Torah ktiv, perfecto. Kol hakavod, te está preocupado de que se va a olvidar lo que estudió, entonces lo repasa muchas veces. Metzuyan. Es una Da'aga bien usada. Pero es un uso de la Da'aga. La habilidad de preocuparse la tiene, ahora la está usando. Pero hay momentos que hay que tener la habilidad opuesta, de no preocuparse. Que también es una habilidad emocional. Y si no la tiene, va a estar preocupado cuando no tiene que estar preocupado también. Y no gana nada con saber si está bien o está mal. No lo puede aplicar, porque no tiene la capacidad, la yeholet, de no preocuparse. Cuando nosotros trabajamos las midot, estamos desarrollando, como dije, habilidades. Por eso cuando hablamos del punto medio en midot, el punto medio en midot, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que es el punto medio? El punto medio en midot, digamos una midá, hay una midá de nedivut.
La midá se llama nedibut. Un extremo es el kamtzan, el que no le gusta dar nada. El otro se llama pazran, que da todo. ¿Cómo se comporta el que está en el punto medio? El nadiv. ¿Da la mitad? ¿50%? ¿Ese es el pshat? Seguro que no. No es correcto dar el 50%, ¿no? Si hablamos de maaser o de homesh, pero no 50%. ¿Qué quiere decir? El punto medio no es dar la mitad. El punto medio es dar cuando corresponde dar y no dar cuando no corresponde dar. Quiere decir que el punto medio tiene dos habilidades. El que está en un extremo, el que es kamtzan, tiene la habilidad de no dar, porque a veces no hay que dar. Entonces es una habilidad. Solamente que como no tiene la habilidad opuesta de dar, entonces tiene un problema. El que está en el otro extremo, el pazran, también tiene un problema, porque en Ajinami tiene la habilidad de dar, pero no tiene la habilidad de no dar. Entonces los dos tienen un problema. Tienen una habilidad en vez de tener dos. El que está en el punto medio tiene las dos. Y esa se llama derech haemtza. Una persona que está en el punto medio en midot significa que tiene dos habilidades opuestas y puede usar cada una de las dos en el momento que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? En el Mashal de Rav Pinkus, que siempre lo repito, seguro ya lo escucharon, el Rav Pinkus dice, si un extremo de las midot es el agua hirviendo y el otro extremo de las midot es el agua fría, ¿cuál es el punto medio? ¿Agua tibia? Fría y caliente. Bien. Dice Rav Pinkus, el punto medio no es agua tibia, el punto medio es tener agua caliente, agua fría y también agua tibia, por si quieres agua tibia también. Tienes todas las opciones. Estar equilibrado en las midot significa que tú tienes distintas habilidades y puedes usar cada una de ellas. Entonces, después de que ya tienes las habilidades, ahora llega el segundo piso en la construcción de la educación, y es enseñarle al niño cuándo debe usar esta habilidad y cuándo debe usar esta. La kol zman vaet le kol jefetz. Jefetz milashon razón. Cada cosa tiene su momento. Hay momento para leov, hay momento para lisno, hay momento para livnot, hay momento para lagos, todo tiene su momento. Tienes que tener la habilidad de todas, el abanico más amplio posible de posibilidades, y ahora tienes que aprender cuándo la Torá quiere que uses cada una de ellas. ¿Sí o no? Pero no hay un caso que sí sea 50%, no sé, por ejemplo, estoy pensando en Gaba, que hay momentos que uno tiene que ser, no decir Gabtam, o hay momentos que uno tiene que ser muy, no decir, Shafel. Sí. Hay momentos que tiene que ser algo en el medio. Mejor no, por eso hay agua caliente, agua fría y agua tibia, las tres. ¿Imaginan? El agua tibia 50% entonces. Por eso, la decisión, hay una decisión de poder usar agua tibia cuando eso es lo que corresponde. También esa opción existe. O sea, son tres habilidades. Sí. En el fondo es todo el abanico de posibilidades, no son tres. Es, lo más, del más caliente, un poquito menos caliente, hasta llegar a frío. Sí, no siempre hay que hacer los extremos. Bederach Klal, el Gaón de Vilna, al principio de Mishlei, dice que en la mayoría de los casos hay que usar el punto medio, es decir, agua tibia. Pero tienes que tener la posibilidad también de los dos extremos. Entonces, hay dos mitzvot en la Torah que está escrito sobre ellas que vas a leagich yamim. Bederach Klal, la Torah no dice cuál es el sahar de las mitzvot. Kibud Avaim y muy bien. Hay dos mitzvot. ¿Por qué dos mitzvot? ¿Por qué esas dos mitzvot? Porque son bituk opuestas. En Kibud Avaim hay rachamim con tus padres. En Shiluach HaKen es achzariut kiviechol. Quiere decir, si tú tienes la capacidad, najón, que muchas más veces hay que ser Kibud Avaim de las veces que hay que ser achzari, pero tienes que tener la posibilidad también. Al tener todo el abanico de posibilidades, ser capaz de ser achzari cuando es necesario en Shiluach HaKen y ser capaz de tener jamim la mayoría del tiempo con tus padres, entonces ahí estás bien. Por eso agachta emi. Es una dugumá. Nuestra Torah eligió un ejemplo para enseñarnos que tenemos que tener todo el abanico de posibilidades. Si tuviéramos todas las midot, es decir, si tuviéramos todo el abanico de posibilidades, prácticamente nunca haríamos una verá. Porque la mayoría de las veces que hacemos averot no es porque tenemos una gran tentación de hacerla, sino porque nos cuesta, porque no tenemos la habilidad emocional que nos permitiría hacerla. Si una persona tuviera todo el abanico de posibilidades, todas las habilidades emocionales en toda la escala, entonces puede hacer todo. No tiene ninguna dificultad. Nunca sus emociones despiertan una resistencia a sus valores. Si a ti te enseñaron que tienes que dar, supongamos de acá, y tú tienes la capacidad de dar, vas a dar, sin problema, no te cuesta, es fácil, tienes esa habilidad. Si a ti te piden un favor cuando lo correcto es no hacer el favor, tampoco te va a costar, porque también esa habilidad la tienes. También eso lo desarrollaste. El ideal es que nunca te cueste hacer lo que tú consideras correcto hacer.
obviamente es un nivel alto, pero nos tratamos de acercar a eso lo más posible. Somos la lucha interna de que por un lado yo tengo mi conciencia que me dice, este es el emet, esto es lo correcto. Y por otro lado tengo mis instintos, mis emociones que me empujan para el lado opuesto. Eso es algo que hay que tratar de evitar. Porque la lucha es peligrosa. Hoy día gané, quizás mañana voy a perder. No puedo confiar en que voy a ganar la batalla cada vez de nuevo. Entonces por eso nuestra meta es letaken et amidot, es decir, tener distintas herramientas, distintas habilidades, para que pueda hacer todo lo que quiera. Ese es el trabajo de Midot. Y por eso digo, el tema de valores es un paso siguiente. Y los libros de Musar normalmente, muchas veces uno se frustra. Le damos al niño que está en Yeshiva Ktaná, o a filo antes, le damos el Mesirat Yesharim para que se trabaje las Midot. Resulta que él, en general, no queda elav, porque no tiene las buenas Midot. Entonces solo le estoy diciendo cuáles son sus Hiyuvim. ¿Se entiende la frustración? Yo le estoy diciendo al niño cómo debería ser cuando él no tiene la fuerza de serlo, porque no trabajó sus Midot. Entonces en el fondo lo único que logro es frustrarlo. Le digo a este niño, digamos que hay una niña, para hablar de niñas también, la niña tiene mucha midata kaas. Y se frustra mucho y se enoja y qué sé yo. Y viene la amiga y la hace enojar. No es correcto decir eso, la hace enojar, porque ella tiene pejigá, pero digamos, ¿sí? Así lo dice ella, me hizo enojar. Ahora, yo le digo, pero Abta la Jaca Moja, si acabamos de hacer un proyecto de Abta la Jaca Moja, es muy importante amar al prójimo. Ella sabe eso, pero no es capaz de hacer eso, porque está furiosa y no se controla y tiene un problema. Entonces los valores acá no le ayudan, ella necesita la habilidad, en este ejemplo, de tolerar, que no la tiene todavía. Entonces al darle los valores sin darle las herramientas emocionales, lo único que logra es frustrarla. Ahora, la verdad que esa frustración es peligrosa. No es solamente una frustración puntual. Si esto se repite, si hacemos un error una vez en la vida no pasa nada, pero cuando es un error beshitá, cuando constantemente la ma'arejet, los padres, la escuela, la yeshiva, le transmiten cuáles son los valores, deberíamos tener irat shamayim, ¿cierto? El mensaje es, deberíamos actuar así y deberíamos actuar así. Cuando la persona no tiene esas capacidades, no solamente que se frustra, sino que Haz de Jalila puede provocar que la persona siente que la Torah no es para él. Me están pidiendo cosas que yo no soy capaz. Entonces, desde luego me tapega, o por lo menos este Rab, o este papá, no me entiende. Me está pidiendo cosas que son irreales. Porque yo ya intenté una vez, 2 veces, 3 veces y no lo lej. Entonces, quiere decir que algo está mal acá. ¿Me entiende el problema? Como que de hecho estamos creando una magejet de niños con cargo de conciencia inútil. Porque me le cargo de conciencia útil, pero un cargo de conciencia que no saben cómo salir de eso. Hay un Yehush. ¿Cómo puedo hacer lo que me están enseñando que tengo que hacer? Hay una opción que también pasa a veces, que los niños se hacen apáticos. Es decir, que ya no, como el mensaje de Musar ya les entra por un oído y les sale por el otro. Esa expresión la dice Revisor Salante, yo me sorprendí mucho. Les entra por un oído y sale por el otro, dice Revisor Salante, sobre Musar. Pero digo, ¿por qué? Porque ya, como otra vez voy a decir, yo sé que me van a decir que estoy mal y que tengo que cambiar y que lo ser, pero Bechem no me estás dando las herramientas para cambiar. Me estás diciendo solamente lo que debo hacer o lo que no debo hacer, pero no me estás diciendo cómo. ¿Cuántas personas se preocupan de transmitir el cómo, no el qué? Ok, pero un ejemplo con la niña, ¿qué herramientas le das en ese momento? Bueno, entonces hay que trabajar en ese ejemplo de la mirada y la tolerancia. Es un trabajo. Vamos a hablar cómo se hace. Pero lo que digo, yo no le puedo decir deberías controlarte, sino tengo que decirle cómo hacer para que tenga la fuerza de controlarse. Y eso, lo que digo es, va a empezar, me espero alcanzar a cómo se hace, pero el punto, lo que quiero decir es que, primero que nada, tenemos que surmega, antes de hacer todo. Surmega significa entender que los niños tienen, los adultos también, sí, entre nosotros también tenemos ese problema. Pero, ¿verdad? Y los niños que todavía ni siquiera han empezado su trabajo en Midot, ¿verdad? Que tienen dificultades, tienen limitaciones. Hay cosas que todos los seres humanos nacen con Midot imperfectas. Ese es el objetivo. Todo ser humano nació con Midot desequilibradas. Quiere decir que tiene algunas habilidades y le faltan otras. Si hablamos del concepto de habilidades. No existe un niño que nació con todo el abanico de habilidades. La meta es que tengamos todas las habilidades, todos. En eso tenemos que ser iguales, todos los seres humanos. Aspiramos a ser un hombre ideal o una mujer ideal. Quiere decir tener todas las midot, todo el abanico de posibilidades. O en el ejemplo del mashal del Orjot Tzadikim en la Kedamá, ser un chef que tiene todos los ingredientes. Ese es el ejemplo que da el Orjot Tzadikim. Un buen chef tiene todos los ingredientes. Ahora, ¿qué quiere cocinar? Lo idea, depende. Tiene esta receta, esta vocación. Va a cocinar esto, va a cocinar lo otro. Pero él sabe cómo manejarse. Esos son los valores. Cómo saber usar los ingredientes ya es un tema de valores. Pero tener los ingredientes es básico. Si no, ¿cómo vas a cocinar? Hay algunos ingredientes que se usan más. Hay otros ingredientes que se usan menos.
pero tienes que tenerlos primero. Y ese es el trabajo de Midot, de desarrollar el máximo posible de habilidades emocionales. Entonces lo que digo es, tenemos que primero que nada la submega. Submega, dijimos, es no puedo decir que no exigir, porque a veces sí uno puede mostrarle al niño cuál es la meta, a dónde apuntamos. Pero tenemos que saber que si solamente nos vamos a enfocar en transmitir metas, responsabilidades, obligaciones, sin entender que hay una capacidad que hay que desarrollar de base, entonces podemos perder. Podemos llegar a un punto de que no seamos relevantes. ¿Se entiende el problema? No somos relevantes. ¿De qué me estás hablando? No, tu mensaje lamentablemente pasa mucho. Quizás los niños son chicos, entonces no entienden al principio, son un poco inocentes, pero hay una edad, o se ve también en yeshivot y lugares así, que ya como que no, el mensaje de Musar es irrelevante para la persona. Porque le están diciendo solamente qué debería hacer, no le están diciendo cómo, y se rinde, entonces ya dice, o no le importa, depende de las midot de la persona, o no le importa, como dijimos, le entra por un oído y le sale por el otro, o tanto le importa que ya hace un yehush y ya está completamente, no sé si deprimido o se fue. Hasbe Jalil. Hay algunos niños que uno le dice esto no es aceptable en la casa, y que si uno ve que la próxima vez funciona con ellos, y otros que no responden, básicamente repiten. Entonces, cuando usted dice que sería que no estaría ayudando, sino que dañaría el proceso, me imagino que se refiere que en algunos niños sería una herramienta y en otros no sería. No que nunca es una herramienta retarlo por algo que está mal hacer teóricamente, Mira, ¿no? Sí. Si tú le dices a un niño que esto está mal y por eso lo deja de hacer, quiere decir que no tenía una mala midá que lo empujaba a hacerlo. Porque por una vez que le dijiste que no lo haga, que no lo hizo, quiere decir que le faltaba el conocimiento. O quizá un poquito de presión también, sí, mejor. Como que el papá le dijo, quizás Filo lo amenazó, no sé. Son temas que hay que ver si son correctas de usar o no. Pero no me llané. Digo, si el mensaje se dijo una vez y funcionó, quiere decir que no había una midá detrás. Porque las midot no cambian de una vez. En la banca es que una midá cambie porque el papá te dijo la orden de cambiarla. No funciona así. No existe que las midot cambien de un día para otro. Entonces, si el niño entendió en la primera, quiere decir que ese niño no tenía una midá que afectaba a esa orden. Quizás en otras órdenes, ese mismo niño sí va a tener una dificultad. La vida interna. Claro. La externa la estoy afectando. No, lo que digo es que si un niño, digamos tienes 2 hijos, a un hijo tú le dices, no se puede dejar desordenado las cosas. Un niño te hace caso y el otro niño no te hace caso. Más pshat, ¿ves? El pshat es que el niño que te hizo caso no tenía una midá que le hacía difícil ordenar. Mientras que el niño que no te hizo caso sí tenía posiblemente una midá que le hacía difícil ordenar. Entonces, ¿cómo sé? O galle, que tú le dijiste muchas veces y no te hizo caso. Quiere decir, ¿cuál es el sentido de seguir diciéndole cuando tú entiendes que no lo está haciendo porque tiene una dificultad? Entonces ahora, en vez de decirle que lo haga, tienes que buscar por qué no lo hace y buscar la forma de ayudarlo a hacerlo. En vez de llegar a un punto en que él ya ni siquiera te escucha. Pregunta, ¿la obediencia es una midá o es un valor? La obediencia es un valor, de verdad, pero para las personas que les cuesta aceptar ese valor es porque tienen midot, que les afectan ese midot. Por ejemplo, Gaba. Una persona que tiene Gaba, le cuesta ser obediente. No es la única. Por ejemplo, si tú ves que a un niño le cuesta ser obediente bedafka, es decir, el niño quiere hacer algo, pero cuando le dan la orden, dafka no lo quiere hacer, eso es Gaba. Pero si a un niño no le gusta hacer ciertas órdenes, pero otras no, es decir, el hecho que le diste la orden no le despierta rebeldía, entonces ya no es Gaba. Quiere decir que esa orden puntual que le dijiste despierta un desafío para sus midot. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Dijimos la semana pasada que si nosotros tenemos esa mala vida, no la vamos a poder cambiar en el niño. ¿Dije eso? Sí, ¿no? Si uno tiene una mala midá, ¿no puede cambiar la mala midá que el hijo también repite? Sí, ¿no? Si dije eso, me arrepiento. Tenemos que nosotros primero mejorar. No, lo que quiero es... la verdad que no sé lo que dije. Pero sí, lo que me imagino que dije es que una persona que tiene una mala midá, naturalmente su capacidad de ayudar al niño a vencerla es limitada. Y por eso tiene que saber que no puede frustrarse cuando no le funciona. El tema que hablamos la semana pasada era más que nada no frustrarse, entender que no siempre vamos a llegar a la meta que queremos, como entender nuestras limitaciones. Pero no es que sea imposible. Seguro que se puede el etaquén, si para eso estamos en este mundo. Ese es el objetivo nuestro y también de nuestros hijos. Y es muy común que las midot se repitan. Entonces, verdad que no es un eter para decir, como yo tengo la misma medida que mi hijo, entonces ya, Efker, que haga lo que quiera. No es así. Seguro que tengo que intentar ayudarlo y de paso ayudarme a mí, ¿sí? Pero sí, mi tafkit es ayudar a cada niño con sus midot particulares. Y decirle el cómo, no solamente el qué. Ese es el punto principal que quiero transmitir. ¿Sí? Usted me responde que si realmente es un cambio en una vez,
realmente no tenía la mida lejatjila, pero como eso mistader, ¿por qué eso es relevante? Si decimos que Jarea entonces si yo estoy afectando los comportamientos del niño, su mirada externa va a afectar la interna. ¿Estás hablando del que sí hizo caso o del que no hizo caso? El que hizo caso. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quieres trabajar con él? yo lo reté, digamos, le puse el límite. Entonces respondió la próxima vez, entonces no hice nada porque nadie cambió la mirada. Perdón, no entendí. ¿El niño que le pusiste el límite desde ahora en adelante cambió o no cambió? Sí. Entonces, porque ¿cuál es el tiene problema? miedo. Y usted dice que eso no es tan relevante porque realmente el que cambió tan rápido no tenía esa mitad. Entonces no lo entiendo muy bien porque si yo logro cambiar su comportamiento, entonces dijimos, usted nos ha enseñado que al cambiar el comportamiento Hicksoní, eso Sí, no va a seguro. afectar el comportamiento, entonces ayuda. Sí, pero- de todos modos, en ese sentido, ¿no? Pero, no, yo digo, tenemos dos niños. Un niño, tú haces en Jinuj uno hace lo que se llama Nisui Beteia. No sé cómo se dice en español. Prueba y error. Una persona, tú no sabes cómo es el niño, no lo conoces. Betzem, mejor uno no conoce a su hijo, ¿de dónde les va a conocer? Si llegaron con sus midot. Uno va aprendiendo. En el camino uno va aprendiendo. Entonces uno intenta, por lógica, no es que uno va a intentar cualquier cosa. Uno dice, mistome, que si le pongo este límite es bueno. Ahora, el niño responde bien. Más se responde bien, te hace caso. Entonces está bien, quiere decir que acuerde ser. ¿Me entiendes? Ahora, si no te hizo caso, una vez, o sea, 2 veces, 3 veces, tú sigues siendo la misma orden y no te hace caso. Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir como insistiendo con la misma orden cuando ya ves que no te hace caso? No tiene lógica. Eso significa que el niño tiene una dificultad, por alguna razón que hay que investigar cuál es, le está costando esa orden, esa o cualquiera, y por lo tanto hay que buscar cuál es esa dificultad y ayudarlo. Digamos que el niño, yo me doy cuenta que el niño tiene... Digamos que un niño, un papá me contó lo siguiente. Ellos están sentados en la mesa y el niño de repente dice cosas completamente desubicadas. Tiene 10 años, más o menos, es como dice cosas sin pensar. Entonces a veces hay invitados, muy desubicado. Entonces el papá le dice, ¿cómo? Digamos que un buen papá, entonces no lo va a retar en público, ¿sí? Aprovecho de decir, no lo va a retar en público. Después busca el momento de una buena forma, le dice, pero hijo, ¿cómo? Ten cuidado, ¿cómo dices esto en la mitad de la mesa? Ok, 1 vez, 2 veces, 10 veces. Y el niño sigue, Mapshat. ¿Qué ganas con seguir diciéndoselo? Tú entiendes que el niño tiene una dificultad. Digamos en este ejemplo, no mencioné, no digo que siempre es lo mismo, pero este niño era un niño que era impulsivo. Más de el ser impulsivo. Ser impulsivo significa que cuando tiene ganas de decir algo, es tan rápido, desde el pensamiento hasta la acción, que no hay filtros. Entonces, no tiene ese filtro, énlo, no tiene esa habilidad. Entonces tú lo retas, Nisken. ¿Qué quieres hacer? Mapito no está retando. Sí, tu responsabilidad es ayudarlo a desarrollar la habilidad de tener esa tranquilidad, no ser acelerado, no ser impulsivo. Más que retarlo. Hoy en día es muy común. Las cosas empiezan, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a tener nombre. Por ejemplo, ahora está el tema de Keshev y Rikuz. ¿Sí? Más de Keshev y Rikuz. Keshev y Rikuz son midot mezcladas que dan ese resultado. Entonces ahora viene el niño, al principio lo retan 10 años, hasta que descubren que tiene Keshev y Rikuz. Baruch Hashem, ahora entendemos que tiene Keshev y Rikuz, de Kol Beseda. Pero ves, todos los niños son iguales. Todos los niños tienen algún problema. ¿Qué? Porque todavía no inventaron el nombre, entonces hay que ser más crueles con ellos. Este es Keshev y Rikuz y el otro es impulsivo, Maevdel. Es lo mismo, ¿se entiende? ¿Qué importa cómo se llama? ¿Y qué importa si el psicólogo ya le puso un título o tiene Misken, este tiene Ritalin, este todavía no inventaron el Ritalin, entonces mata de jolazo. Creo que sí hay un... entiendo que digo, que pobre niño, que su problema es que él nació rebelde. No nació impulsivo y no nació hiperactivo. El hiperactivo tiene una coteret, entonces ya tiene acá ya lo tratan bien porque él tiene un diagnóstico como si se tiene el diploma. Pero el otro no, misken. Todos tenemos, nosotros adultos también, todos tenemos ciertas habilidades, nos faltan ciertas habilidades. A uno le falta esto, a uno le falta el otro. No me llenas con ese. Entonces, nuestro tafkid es enseñarle a los niños a desarrollar lo más que podamos. A veces no podemos llegar al 100%, pero lo más que podamos es desarrollar las habilidades que le faltan. Y no solamente transmitirles cómo deberían comportarse. Entonces, repito, sí hay que transmitir valores, no es que no. Pero junto con los valores, especialmente cuando identificamos que hay una dificultad de llevar a cabo esos valores, porque te das cuenta que repetitivamente el niño le está costando, entonces significa que hay que primero que nada investigar, llamémoslo diagnosticar, cuál es esa habilidad que le falta, y encaminarlo a eso. Espero tratar de explicar más o menos cómo se hace. Pero, ¿entienden el concepto? No solamente transmitir valores,
hay que también desarrollar, ni siquiera es transmitir, desarrollar habilidades, porque obviamente tú no le puedes decir a esta niña que hablábamos antes, tienes que ser tolerante. Otra vez volvemos al qué y no al cómo. Entonces, nuestro trabajo es hacer un entrenamiento, igual como le enseñamos a nuestros hijos a caminar. La mamá estaba acá, el papá estaba acá, y dio un paso, se cayó, otro paso y se cayó, y todos aplaudiendo. Le enseñamos a nuestros niños a caminar, y teníamos paciencia y estábamos contentos por cada avance. También tenemos que enseñarle a esta niña que tenga tolerancia. Y de poco, con mucho reforzamiento positivo, sin exigirle más allá de lo que puede. Son cosas lógicas, no estoy diciendo ningún hidush. Solamente que digo, hay que entender que acá hay una responsabilidad. La responsabilidad de entender por qué le cuesta al niño tal y tal cosa y ayudarlo a desarrollarlo. ¿Ok? Como se entiende entre líneas, no sé, como que estoy tratando de leer entre líneas, que como que, es decir, como que termina siendo algo, un mal impulso nuestro el castigo de por sí. Porque muchas veces, sí, incluso que tenga como ashlahot muy peligrosas, sus midot, ponerle una persona que es muy impulsiva, es un chico que es muy impulsivo, entonces por impulsividad va a ir a hacer algo peligroso. Entonces, incluso eso, como que no sé, como que entiendo, como que no está diciendo nada, tal vez no hay que castigarlo, hay que sentarse y charlar porque es tan peligroso o es tan impulsivo que casi, no sé, le corta el dedo al hermano, qué sé yo. Pero estoy tratando de pensar como que en el modelo que está describiendo, es como que es irrelevante el castigo porque a la larga no sirve de nada. Mira, yo, en tu pregunta que estás hablando de peligro, hay que separar lo que es jinuj y lo que es protección. Cuando el niño se quiere tirar por la ventana, bueno, no quiere tirarse por la ventana, pero está jugando en la ventana, entonces cuando tú lo sacas de ahí, no es que lo estás educando, lo estás protegiendo. No, sacarlo está bien, pero digo, castigarlo que se... No, digo, por eso digo, Yeholiot, que si el niño quiere saltar a la calle, acá no es una ciudad de jinuj, es una ciudad de pikuach nefesh. O sea, Yeholiot que retarlo si eso va a evitar que lo haga de nuevo, es beseder, no digo que no. Pero eso no es una ciudad de jinuj, es una ciudad de protección, son niños, no saben lo que están haciendo. Pero si tú me preguntas en términos de jinuj, entonces en Ejinami no tiene ningún sentido retarlo. ¿Verdad? Y no tiene sentido enojarse con él. A veces, parte de la motivación, de los métodos que nosotros tenemos para entrenar midot, porque las midot, como dijimos, se entrenan, a veces sirve presionar. A veces sirve. También Hashem nos presiona que trabajemos nuestras midot, porque Hashem nos dice que es una mitzvah, es una obligación. Entonces, a veces presionar no es malo, pero es presionar de una forma, como se dice, lógica. Yo voy a presionar al niño, por ejemplo, no tiene ningún sentido, mamash ningún sentido, castigar a un niño que está haciendo algo por una amidad que tiene. Ningún sentido. Es inútil, destructivo, no tiene ningún sentido. Pero sí, si estamos hablando de un nivel muy, muy leve, por ejemplo, de algo que ya lo está trabajando o que ya lo está logrando, y yo siento que presionarlo en ese escenario le va a ayudar a hacerlo, entonces ahí sí llega. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, un ejemplo de, digamos que si hablamos del ejemplo anterior, ¿sí? Un niño que no tiene paciencia, casi ningún niño tiene paciencia hoy en día. La paciencia es una amidad, ¿cierto? Es una habilidad, hay que adquirirla. El niño no tiene paciencia, entonces, najón, hay ciertas áreas que se desespera completamente. Se desespera, es como que el hermano, esto, lo otro, se vuelve loco. Y Hollywood, que en esos escenarios castigarlo porque tuvo esa reacción es absurdo. Porque el nivel de Nisayón, considerando su unidad, es muy, muy alto. Entonces, Be'etzem, está me'al nekudat abjigashelo. El que no, ¿se entiende? Castigo es como, yo esperaba de ti que tú hagas otra cosa. Acá no puedo esperar de ti que tú hagas otra cosa. En ese escenario, conociéndote a ti, no sé si se lo voy a decir, pero Beineino, digamos. Yo sé que ese escenario era un ensayón demasiado difícil para ti. Para mí es muy importante que la casa esté ordenada o que no se peleen los hermanos. Malasot, sabe que tú el panim, pero si tú quieres educar a tu hijo, no se trata de que tu casa esté ordenada o que los niños no se peleen, se trata de lo que le hace bien a él. No puedes castigar al niño cuando es algo que es muy arriba, pero quizás algo que sí está a su nivel. Quizás cuando pasó una molestia muy chica y su reacción fue desproporcionada, que va más allá de su propia amidad, ¿se entiende? Como que él mismo no debería actuar así. Exageraste, yo te conozco, esto no es algo tan terrible para ti, no para mí, para ti. Y ojalá que sí llegue a castigarlo. Porque en el fondo eso lo lleva a su misgeret. ¿Se entiende? Pero es algo muy individual, no es algo general. No existe castigar a todos los niños por lo mismo. Un papá que castiga a todos sus hijos por lo mismo, algo está mal, no puede ser.
¿Cómo puede ser que castigue a todos los niños por lo mismo? Si este tiene esta mirada, este tiene esta otra, este le cuesta más, este le cuesta menos. Lo iguiní. En una institución, ya dijimos, una mitad dom, pero en la casa por lo menos tienes que tener un... Lo que Sí. estás diciendo entonces es que la solución del castigo y el miedo es una solución parche, como se dice, que soluciona el maasé mismo que no vuelve a ocurrir, pero no corrige al niño. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí. Maasé específico. Sí, verdad claro. A veces los castigos sirven para transmitir valores. Lo vamos a hablar en la próxima semana. Pero en todo lo que tiene que ver con midot, casi no se el tema de castigo. Casi no se digo, hay en este escenario muy específico, ¿sí? Cuando es algo muy puntual. Pero verdad claro lo se porque digamos que ¿cómo se dice? Un entrenador está entrenando a un deportista. Perdón por el ejemplo. Que lo va a castigar cuando no hace el ejercicio que tiene que hacer. Que más que hacer, digamos. Si estamos entrenando, estamos desarrollando una habilidad. Es como cuando el niño aprende a leer. Cuando el niño no sabe leer la Aleph, que lo vamos a pegar una cachetada. Miskan, todavía no puede aprender, le cuesta. Es exactamente lo mismo cuando le cuesta actuar bien por sus midot. Es lo mismo. El castigo lo presiona a trabajar en Navidad. Si es algo que tú crees que lo puede hacer, Betzian. Por eso digo, si tú lo estás castigando por algo que está en su yeholet, está en sus manos, está en su alcance, está en su nekudat abjigá, beseder. Pero tienes que estar seguro que está en su nekudat abjigá. Si está más arriba, no tiene ningún sentido castigarlo. No solo que no tiene sentido, sino que es contraproducente, como decíamos antes. Porque Bemet, él siente que no puede. Entonces, ¿para qué como entiendes? Como que siente, mi papá me está castigando por algo que es imposible hacer. Eso es lo que él, en su experiencia, en su javayá, eso es lo que él siente. Por otro lado, algunas veces una casa tiene cierta funcionalidad. Hay ciertos horarios de comer, ciertos horarios de ponerse el pijama. Bemet. Entonces, si uno quiere trabajar de tempranito, pero por otro lado tiene que... Ok, entonces usted, sí, tienes toda la razón. La respuesta a esa pregunta es la misma que al tema de Pikuach Nefesh. Porque a veces el Pikuach Nefesh. Lo que quiero decir es que cuando nosotros necesitamos que la casa sea funcional, y para eso tenemos que poner reglas, eso no es jinuj. No es jinuj. Si yo necesito que todos coman a una cierta hora, que se vayan a dormir a una cierta hora, sin considerar las necesidades individuales de cada niño, eso no es jinuj. Es una supervivencia. Yo necesito sobrevivir acá. No puedo que sea una selva. Entonces, ¿qué? Que tiene gaba, y yo le digo... Entonces le digo, a veces, al igual que en una institución, a veces tenemos que hacer ciertas reglas que son un poquito diferentes de lo que sería el ejatjila para su trabajo y midot. Porque no hay opción, como que no tengo flexibilidad. Imagíname que si no, entonces no puedo hacer la regla. O sea, si el niño está en un nivel de que esta regla es imposible para él, no tiene sentido, no tengo que rendirme, como un poco lo que hablábamos la semana pasada. Si el niño está en una matzav, que yo le estoy exigiendo algo, najón que yo lo necesito para sobrevivir y para que la casa sea funcional, pero está en un nivel que Bemet no puede, entonces lo sheach, es una exageración a tzibur yeholamot ba. No ganamos nada con hablarlo, igual no lo va a hacer. Pero a veces pasa que, supongamos que los escalones son del 1 al 10. Y mi trabajo lejatjila de midot debería ser gradual. Es decir, de pasar del escalón 1 al escalón 2, al escalón 3. Ahora, yo necesito, para que mi casa funcione, exigirle al que está en el nivel 1 el escalón 3. Me tengo que saltar el 2, porque si no, no puedo sobrevivir. A veces se puede hacer eso. Porque Najón, que para él va a ser un esfuerzo especial, pero como para mí es tan necesario, o para los hermanos es tan necesario, entonces bueno, malazot. Pero, ¿me entiendes? Pero no es matemática. Por eso digo, a veces sí uno puede saltarse escalones cuando es una necesidad. Pero no es una necesidad de jinuj. Si fuera por jinuj, yo debería tomar cada niño en su personalidad, con sus midot, y exigirle solamente un poquitito más de lo que hace con facilidad. Un escalón más arriba, nada más. No creo que haya un padre capaz de hacer eso con varios hijos. Mira, obviamente que no somos perfectos y volvemos al siglo anterior y lo vamos a hacer mal muchas veces y no siempre vamos a lograr lo que queremos, pero por lo menos tenemos que saber cuál es el lejatjila. Y yo creo que no es imposible. Es decir, uno sí puede, por lo menos en lo que tiene que ver con el trato personal. Sobre todo hay momentos que debería cada uno estar con cada uno de sus hijos y pensar, es bueno, yo quiero hablarlo entre los padres, papá, mamá, hablar, este niño, ¿cuál es su matzab actual? ¿Cuál es la estrategia que vamos a tomar ahora en adelante para su dificultad personal? Porque ¿qué? ¿Otra vez nos vamos a retar por lo mismo? ¿Y otra vez no nos va a hacer caso? Entonces pensemos cuál es su realidad, qué le vamos a exigir, qué no le vamos a exigir. A veces, por ejemplo, si hablamos de este tema de supervivencia, si yo le tengo que exigir algo que es muy difícil para él, quizás yo lo puedo ayudar dándole una cierta libertad por otro lado, en la misma midá. ¿Se entiende cómo suavizarlo? O a veces darle un premio, porque yo sé que para él es muy difícil. No, hay que hacerlo con jochma. Pero de verdad que hay que considerar
la personalidad y las habilidades de cada uno, porque es nuestra responsabilidad. No solamente porque es irreal pedirle algo que él no puede hacer, sino porque Behemet nuestro trabajo es preocuparnos que desarrollen esas habilidades. Claro, a medida que tenemos más niños, menos la capacidad que tenemos de hacer esa dedicación específica. Entonces, una pregunta un poco controversial para usted. ¿Cómo ve usted el tema de cuando un padre debe sentirse preparado a tener otro hijo según lo que está logrando dedicarse a sus hijos? Hay un punto de que la Torá nos limitaría en temas de Gesed y de cuánto están sufriendo los niños por la capacidad del padre de dedicarse específicamente a cada uno. Lo llamamos, digamos, que haya una limitación en eso. Una persona que tiene un problema emocional o qué sé yo, más hoja. Pero decir no quiero tener más hijos porque no tengo fuerza de educarlos. No estoy, digamos que alguien dice, no estoy pudiéndole cadem mis X hijos. Entonces quizás este es el punto que no debe tener un X más uno porque debería empezar a dedicarme más en esto. Porque mira, si no, la verdad, estoy tirando sí. la vida y no me estoy dedicando a otra razón. Mira, Stam, ya que tocaste ese punto, tenemos que saber que cuando tenemos varios hijos, es cierto que hay un trabajo de jinuj individual sobre cada uno, personal, individual, entendiendo cuáles son sus midot que tienen que trabajar. Pero muchas veces, especialmente cuando hay muchos, el desafío no es con todos. Es decir, el desafío real es cuando el niño tiene una midá, es decir, le falta una midá, le falta una habilidad que para mí, a nivel personal, me desafía por mis midot. Entonces ahí como que hay un cortocircuito y ahí es cuando no le cuesta más. Pero muchas veces una persona va a descubrir que tiene un niño que sí, imagíname, tiene habilidades que desarrollar, pero no es algo que me cuesta, no tengo ningún problema, entonces no es un problema para mí, ¿se entiende? Mejor que hay un trabajo, mejor, ¿qué? No hay que dedicar tiempo extra. Siempre hay que dedicar tiempo, pero me refiero, no es algo que te frustra, es algo que le prestas atención. Un punto que quiero aclarar, cuando yo hablo del trabajo midot con los niños, no es que todos los días yo tengo que dedicar una hora para hacer un plan y una estrategia y decir qué hizo hoy, de la caja. Es algo, los niños no cambian de un día para otro, son las midot que yo descubrí que tenía ayer, las va a tener hoy día también. Entonces no es que todos los días uno tiene que estar, uno más o menos decide cuál es el ma'alaj que quiere tener con cada niño. Y después es automático, es piloto automático. ¿Me entiendes? No es algo que te dedica tiempo y esfuerzo. Porque tú ya sabes, con este niño, por ejemplo, tengo que ser un poco más flexible. Porque eso es lo que es bueno para él en esta área. Con este niño yo tengo que empujarlo. Cada vez que tengo que pedirle algo a los vecinos, le voy a pedir a él, porque él tiene que trabajar la pushá. ¿Sí? Cuando uno es más flexible con uno de los niños, después empiezan los cuestionamientos de los hermanos, porque le dan más cosas, y nos metemos en un problema también. Sí, es verdad. Es verdad. Es una gran pregunta, sí, es una gran pregunta si podemos. Be'etzem Hazal dicen que no tenemos que hacer diferencia entre nuestros hijos, ¿sí? Pero podemos hacer una diferencia fija. Es decir, podemos tener un trato. Yo creo que el chat es que tenemos que tener un trato individual. Yo pregunto lo siguiente: tú le compraste a tu hija una muñeca, ¿le tienes que comprar a tu hijo también? Pues que no, ¿no? El niño se va a la yeshiva, entonces le compraste una maleta, una valija. Entonces, el que no está todavía en la yeshiva, ¿también le tienes que comprar? A veces sí lo entienden los niños. Lo que quiero decir es que yo creo que sí tenemos que hacer diferencia, pero tenemos que hacer una diferencia pareja. Es decir, a este le voy a comprar una vez esto y a este le voy a comprar una vez esto, pero al final le voy a comprar a todos. O directamente le transmito al niño que cuando él necesita algo, yo estoy acá para él. No me suene que ahora era con esto y ahora con esto. Yo creo que es mejor que siempre hacerlo parejo, porque parejo se pierde el trato personal. Si yo le compro, por decir el ejemplo de comprar, ¿sí? Si yo le compro siempre a todos, compré un chocolate, a todos le compré el chocolate, entonces es algo técnico, no hay cariño. Como que me compró a mí porque le compró al hermano y porque está obligado. Pero si me compró a mí porque hoy día yo estudié bien o porque está mi papá me quiere mostrar que me quiere, hay acá una shabá personal. Najón que otro día le compró al otro, pero ahora me compró a mí. Entonces yo creo que no es un problema hacer diferencia entre los hijos, siempre y cuando metes una diferencia pareja. Es decir, no hay una aflayá, lo que se llama. Todos los niños saben que ellos reciben todo lo que necesitan o reciben cariño de distintas formas o reciben un trato personal respecto a sus midot. Este niño es así y este niño es así. Yo creo, quizás me equivoco, pero yo creo que los niños entienden eso. Yo creo que los niños entienden. Muchas veces me preguntan respecto a un niño que está un poco salido del derech. Entonces, ¿qué? Y obviamente que recibe un trato diferente. Y los niños lo entienden. Cuando lo entienden, si ven que está en otro WhatsApp. No hay un problema. Yo creo que hay que hablarlo, me furás. Este niño está así, necesita otras cosas. A él le permito esto, a ti no.
Más para allá. Si tú no quieres estar en ese lugar, entonces, ¿cuál es el problema? No disfrazarlo y no esconderlo, porque Bemet, los niños son diferentes y cada uno necesita. No queremos hacer en la casa también una mitad dom. Queremos que tengan Bemet lo que necesitan. Ahora, obviamente que volvemos al tema anterior, que a veces hay ciertas cosas de estructura, de horarios, de cosas así que son necesarias, y ahí hay que buscar el equilibrio, digamos, entre las dos cosas. Pero en Mitzat Jinuj, cada uno se sienta con su pareja y analiza el matzab, las dificultades, los desafíos. ¿Qué quiero reforzar a mi hijo? ¿Qué quiero hacer? Entonces, como decía antes, este niño es medio tímido, entonces voy a buscar oportunidades para el Hazekoto. Voy a hablar con él, voy a presionarle un poquitito para que haga ciertas cosas que no le cuestan tanto, ¿cierto? Porque en Midot hay que trabajar de a poco. Este niño es intolerante, entonces cuando me pide algo, no le voy a decir que no, porque se reacciona muy mal, pero le voy a decir que vamos a contar hasta 10. ¿Te entiendes? Yo decido que mi técnica con él es desarrollar con él el primer escalón de paciencia. Cada vez que él me pida algo, él se vuelve loco, hay un escándalo, está bien, te lo voy a dar, contemos hasta 10. 1, 2... Un niño chico, sí, si un poquito más grande, espero que se pueda más. Pero el punto es, con ese niño le hago contar hasta 10, con el otro no, porque él no necesita eso. Ulay. Cada niño, yo creo que los niños disfrutan de eso, porque ellos entienden que hay un yahas ishi. No es un castigo, no es una exigencia, es un entrenamiento. El músculo de este deportista necesita esto, el otro necesita otra cosa. Mamá, que le voy a hacer a todos lo mismo. No tiene sentido. Pero no le da fuerza eso a las midot que los niños tienen. No. Una midá mala, que tanto uno la recalca, le da más fuerza a la midá a lo mejor y hace lo contrario. Es verdad que muchas veces no hay que poner etiquetas. Es decir, yo no le voy a decir al niño, tú eres así, porque es verdad. También a los adultos les van a decirle eso, porque solo a una persona que realmente está convencido que las midot se pueden cambiar, se le puede decir, esta es la medida que tienes que trabajar, porque si no, solamente lo hunde en el problema. Muchas veces con niños no hay que decirle cuál es la medida que estamos trabajando, pero sí lo podemos trabajar. Por ejemplo, viene el niño y dice, mi hermana me hizo así y me hizo así. Muy así, escandalados, como se dice, como muy escándalo, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir, mira, la meta es que, yo te entiendo perfectamente. En este momento es muy frustrante lo que te pasó, qué sé yo. Ahora, pero como meta, nuestro ideal es que seas tan fuerte que incluso cuando tu hermana o alguien te haga esto, tú te quedes tranquilo. Wow, cuando logres eso vas a ser muy fuerte. No ahora eres chico, pero cuando 1 año más, 2 años más, Besat Hashem, vas a lograr hacer tan fuerte que al filo cuando tu hermana te falte el respeto, a ti no te va a importar. Que le estoy transmitiendo un ideal, le estoy empoderando, sin decirle que tiene un problema de intolerancia, que exagera demasiado cuando le pasan las cosas. No estoy diciendo el problema, porque no es un problema, es una falta de una habilidad. Y de igual como al niño no lo voy a retar porque todavía no sabe caminar o porque todavía no sabe leer, tampoco lo voy a retar porque todavía no sabe tolerar. No hay un problema acá, Pashut es el desarrollo de la vida. Por eso digo, un poco se abandona, creo, se ignora esta responsabilidad que tenemos, pero igual como nosotros desarrollamos o debemos desarrollar todas las habilidades de los niños, así también tenemos que desarrollar las habilidades de la midot. ¿Nos podría dar algunos, así como estos ejercicios para algo de tarea para el hogar? A ver si probamos. Se ve interesante. La verdad es que obviamente hay que identificar las midot que tiene cada uno, ¿sí? Pero el punto es el siguiente: cuando yo identifico que a un niño le cuesta hacer algo, hablamos de los valores, ¿sí? Yo le transmito un valor y al niño le cuesta llevarlo a la práctica, entonces yo tengo que entender cuál es la habilidad emocional que le falta, ¿no? ¿Cuál es la habilidad? Hablemos del ejemplo de Pashut. El niño es tímido. Es tímido. Un ejemplo muy Pashut, porque si es tímido, Pashut, es claro. Tú ves que le cuesta, se avergüenza, etc. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir desafíos en nivel de dificultad. ¿Cuál sería el desafío más fácil que le puedo pedir a este niño? Y ordenarlos, 1, 2, 3, 4, en una tabla. Ahora, depende de la edad del niño. A veces se puede hablar con el niño y se le puede motivar. Mira, tú vas a ser más seguro de ti mismo, tú vas a poder, no te preocupes. Y lo voy motivando. Primero el primer escalón, lo voy empujando o motivando que haga eso. Y cuando lo conquista lo felicito, porque me metes un logro. Quizás yo mismo como adulto no logro mejorar mis midot en ese nivel, y él sí lo está logrando. Es algo increíble. Es un cambio de la naturaleza. Solo el ser humano puede hacer cambios en su naturaleza. Nadie más en la creación. Es increíble. El niño le daba vergüenza ir a donde los vecinos a pedir una leche, y ahora fue. Con la acabó.
Entonces, si tú logras sentir eso y transmitirle eso, entonces Najón que le cuesta un poco, pero después se siente muy bien, y si lo hace varias veces se acostumbra. Y cuando se acostumbra, le puedes pedir el siguiente escalón. Y así con cada midá y midá. No importa si es eso o otra, la idea es simplemente entrenar. Entrenar significa buscar un ejercicio fácil que está a su nivel, motivarlo, a veces empujar un poco también, pero lo más importante es también hacer un reforzamiento positivo cuando lo va logrando, y así se motiva a seguir. ¿Ok? Sin decirle necesariamente cuál es el tema que tiene, simplemente a veces el niño se da cuenta que tiene un problema, sino no siempre nosotros le ponemos la etiqueta. A veces el mismo niño dice, yo soy tímido. Entonces no es que yo lo puse, simplemente, pero no me llené, yo lo puedo trabajar y le transmito que es algo que se puede cambiar y se va desarrollando. Puede ser lo mismo con el tema del orden, con la responsabilidad, con el ejemplo de la tolerancia. Una persona quiere actuar, reacciona desesperadamente. Como dije antes, es muy común en nuestra generación que tengamos también nosotros poca tolerancia, que nos frustremos mucho, que nos desesperemos mucho, que no tengamos paciencia, es muy común. Entonces, está bien. Entonces, otra vez, definir los desafíos puntuales que queremos trabajar, siempre del más fácil al más difícil, e ir motivándolo en eso. No es que por mientras la casa está toda tirada y los niños se están peleando, pero no me llené, tú estás avanzando, estás creciendo con el niño y el niño se está preparando para la vida. Y estamos cumpliendo nosotros nuestra obligación de jinuj en lo más importante, porque cuando uno tiene buenas midot, todo el resto es fácil. Todos los valores, todas los valores, todas las mitzvot, todo va a ser fácil. Pero, ¿me entiendes? Si muchas veces pasa que niños tienen muchas dificultades en el transcurso de sus vidas, porque existe este problema de que el sistema le exige cosas. El sistema puede ser la yeshivá, o puede ser la misma Torá, o puede ser la vida, la sociedad, el trabajo, lo que sea. Hay muchas exigencias sobre nosotros. Y cuando los niños, que ya pasan a veces a ser adultos, no logran hacer lo que se les pide o lo que se les exige, es un problema. Nosotros estamos logrando algo mucho más básico. Antes de enseñarle que tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro, le estamos ayudando y entrenando para que tenga la capacidad de hacer todo lo que se le presente en la vida. Si una persona tiene buenas midot, no solamente que no tiene ninguna necesidad de hacer ninguna verá, es decir, no le cuesta hacer nada correctamente, sino que también se ahorra la gran mayoría de los problemas de la vida. La mayoría de los problemas de la vida son producto de malas midot. Porque nosotros no es que no sabemos lo que nos conviene. La mayoría de las veces nosotros sabemos perfectamente lo que nos conviene. Tú sabes que no te conviene ahora contestarle a tu esposa. Porque el jabal te va a hacer una bola de nieve, es mucho peor. Entonces, ¿por qué le contestas? No, porque no me puedo controlar. Ok, entonces el problema acá no es que no sabes. El problema es que no puedes. La mayoría de los problemas de la vida no es por falta de voluntad. La gente no es mala. ¿Quién es malo? ¿Quién quiere hacer el mal? ¿Quién quiere hacerse a sí mismo daño? ¿Quién quiere hacerle daño al otro? Nadie. Nadie es malo. No es que queremos hacer el mal, simplemente no podemos hacer el bien. No podemos porque no tenemos los kelim. Y los kelim son las midot. Y eso se puede entrenar, y mientras antes, mejor.